dar. Bueno, yo tengo por aquí un concepto y dice compartir, proveniente del latín compartir. Es la acción de distribuir, repartir o dividir algo en varias partes. De esta forma es posible el disfrute en común de un determinado recurso o espacio, ¿verdad? Es algo que tenemos en nuestra posesión y entonces comenzamos a dar, a partir, un poquito para uno, un poquito para el otro, ¿verdad? Y por lo general nosotros, cuando hablamos de compartir, siempre pensamos ¿en qué? ¿En qué pensamos? En comida, ¿verdad? Cuando hablan, hermana, tenemos un compartir, ay, hermano, van a tener comida, vamos a comer en la mañana, ¿verdad? Vamos a comer para tal día, y entonces ya cada uno de nosotros nos vamos poniendo de acuerdo qué es lo que vamos a traer, cada uno, bueno, yo traigo una cremita, yo traigo unas galletas, y yo el jugo, y así, ¿verdad? Cada quien se va poniendo de acuerdo, pero es importante resaltar de que para nosotros llegar a compartir, siempre tenemos que estar en un acuerdo, bajo una armonía, bajo un mismo sentir, ¿verdad? Porque aunque también si yo tengo la disposición de compartir algo que es mío, como decía el hermano Celestino, y yo lo tengo guardado, y yo eso me nace de mi corazón, darlo a alguna persona que lo necesita, nadie me puede decir que no, porque eso nació de mi corazón, ¿verdad? Pero es un sentir que se causa en la persona. Vamos a estar buscando en el libro de Mateo, capítulo 15. Gloria a Dios. Capítulo 15, a partir del verso 32. Yo realmente pienso que este tema abarca muchísimas cosas, no nada más comida, pero vamos a reflejarlo, vamos a tratar de irlo reflejando en ciertos aspectos. Amén. ¿Estamos ubicados allí? Amén. Bueno, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a estar leyendo la palabra del Señor de una manera muy reverente. Amén. Gloria a Dios. Dice así, vamos a estar leyéndolo todos, son pocos versos. Dice en el nombre del Señor. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Un hecho bastante importante, muy impactante del Señor. Alimentar a 4,000 personas cuando solamente habían, ¿cuántos panes? Habían 7 panes
Entonces, darle alimento a 4,000 personas con estos solo 7 panes era muy difícil. Pero nosotros tenemos que centrarnos en una cosa. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el que estaba allí era el Hijo de Dios. Era el que podía hacer cosas grandes y cosas maravillosas. Pero antes de que el Señor pudiera repartir el pan a estas personas que estaban allí, nosotros debemos observar que están estas personas escuchando un mensaje del Señor. Estaban estas personas escuchando la palabra de Dios. Estaban ¿qué? Compartiendo de lo espiritual, ¿verdad? Y el Señor, pero antes de que Él diera esta palabra a estas personas que estaban allí, a estos 4,000 hombres, Él venía haciendo un trabajo con los discípulos. Y antes de Él darle comida a estas personas, Él le dice a los discípulos: denle de comer. Denle de comer a estas personas. Porque ya hacen 3 días que están aquí en ayunas, no habían comido nada, tenían 3 días en ayuno todos. Y no quiero que se vayan porque entonces se pueden desmayar por el camino. Yo no sé si usted se ha reflejado, usted ha visto lo que el Señor estaba haciendo allí. Dios estaba preparando tanto a los discípulos como a estas personas. Tenían una búsqueda de lleno en lo que es la parte o el ámbito espiritual. 3 días en ayuno, 3 días en lo que ellos estaban sumergidos completamente en lo que era la palabra del Señor. Y era tiempo, era momento de que los discípulos comenzaran a impartir el conocimiento que habían recibido de Jesús. Y por eso el Señor les dice en ese instante: dadles de comer. Ahora les toca a ustedes comenzar a hacer un trabajo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el pan ¿de qué? De vida. El Señor es el pan de vida. Y yo me ponía a meditar y yo decía, bueno, quizás ellos no estaban entendiendo, pero ellos se fueron directamente a la comida. Cuando nosotros comenzamos a buscar del Señor, empezamos a buscar de una manera bastante fuerte y comenzamos a ayunar. Yo por lo menos comencé a ayunar bastante en los días de mis inicios en el Evangelio. Y luego vienen bastantes ataques. Y como nosotros no estamos bien preparados, algunos desmayan, algunos caen, porque no tienen la suficiente fuerza para sostenerse, porque todavía no están bien crecidos. Y era lo que el Señor estaba tratando de decirles a los discípulos en ese instante: dadle ahora a ustedes también de comer. Él les estaba manifestando lo que el proyecto que Él tenía para con cada uno de ellos, que era lo que ellos tenían que hacer después. Y ellos dijeron: pero es que no le podemos dar comida a tanta gente porque lo único que tenemos son 7 panes y unos pocos peces. Y entonces el Señor dijo: bueno, está bien, yo les voy a enseñar a ustedes también en este aspecto. Yo les voy a enseñar que nosotros también de lo poco podemos hacer mucho, porque lo que no se puede para el hombre, se puede para Dios. Amén. Y dice la palabra que el Señor oró los mandó a que se postrasen en la tierra, y Él levanta las panes y comienza a orar, y se multiplicó. Se multiplicó en gran manera estos alimentos. La multiplicación de estos panes y la multiplicación de estos peces para darle
de comer a esta gran multitud que estaba allí. Realmente es algo totalmente asombroso. Y dice que fueron los discípulos y comenzaron a cada persona, toma tú, toma tú, toma tú, a cada uno les fueron y les repartieron. Y después que estas personas comen, entonces comenzaron a recoger lo que sobraba. Pero ¿ustedes realmente creen que sobró? Claro, la palabra de Dios dice que sobraron los panes, pero nunca sobra, porque todo lo que está siempre hace falta. ¿Ustedes creen que esos pedazos de pan que quedaron no les hacía falta a ellos mismos para seguir alimentándose? Amén. Para ellos continuar fortaleciéndose, porque no lo iban a botar. Dice la Escritura que tomando los 7 panes y los peces dio gracias. Y entonces dice aquí, y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 7 canastas llenas. 7 canastas. Entonces, era abundancia. Porque cuando Dios da la palabra y tú la obtienes y tú te llenas de la palabra de Dios, porque Dios está compartiendo contigo lo que Él tiene guardado. Amén. Lo que Él tenía guardado, todo su conocimiento, todo su poder, Él lo comenzó a repartir en esa multitud. Y esa multitud fue llena. Y cuando esa multitud fue llena, entonces comenzó a derramar lo que ellos comenzaron, de lo que ellos comenzaron a estar llenos. Ellos estaban llenos del pan, ellos estaban llenos de la palabra. Dice que estas personas salieron de allí, pero yo creo que estas personas no salieron de allí normal. Estas personas tuvieron que haber salido de allí vociferando lo que el Señor Jesucristo hizo con solamente pocos panes y con pocos peces. Igualmente en la vida de los discípulos era un entrenamiento para con cada uno de ellos. Veámonos bien, siempre cuando hablamos nosotros de compartir, nos referimos a la comida, y verdaderamente aquí ellos compartieron comida, pero el mensaje principal era el espiritual. Lo que a nosotros nos mueve es lo espiritual. Dios nos ha venido formando a cada uno de nosotros. Dios nos ha venido dando a cada uno de nosotros dones preciosos, un ministerio, nos ha ido llenando, y eso me hace recordar aquel momento cuando esta viuda no tenía absolutamente nada, se le había muerto su esposo, tenía a sus hijos y a sus hijos se los iban a llevar como esclavos porque no tenía cómo pagar. Y ella fue al hombre de Dios a ver en qué podía ayudarle, en qué le podía proveer. De repente el hombre de Dios le decía, bueno, yo te puedo dar aunque sea unas monedas para que tú pagues tu deuda. Pero el Señor le dio algo mayor a través del profeta. Le dijo, mira, ve a tu casa, enciérrate allá con tus hijos y comienza a buscar vasijas, y no pocas, que sean muchas. Y comenzaron a pedir vasijas prestadas, y porque él le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Bueno, lo que tengo es un poco de aceite en una vasija. Bueno, anda y consigue muchas vasijas prestadas, no son tuyas, tú las vas a tomar prestadas. Y entonces vete y enciérrate en tu casa y tú vas a ver lo que va a comenzar a pasar. Dice, relata la palabra de Dios que comenzó a brotar, a llenarse esa vasija, y comenzó a derramarse el aceite. Y comenzaron a llenar vasijas, y a llenar, y a llenar, y a llenar. Y entonces la mujer, la madre, pedía a sus hijos, y sus hijos le dijeron, madre, pero es que ya no hay más. Y aún continuaba derramando el aceite de esa vasija. Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros.
Cuando Dios nos da de su alimento, cuando Dios comparte de lo espiritual con nosotros, nosotros comenzamos a hacer así. Nosotros comenzamos a hablar y comenzamos a llenar a otras personas de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es un trabajo en cadena. Y así como esta persona fue llena, así entonces esta otra va y se lo comenta a otra, y así sucesivamente, y el trabajo de Dios nunca para. Amén. Es necesario que nosotros sepamos muchos relatos aquí en la palabra de Dios que nos hablan sobre compartir de el Señor con los discípulos. Hay una historia bien bonita aquí que lo relata también en el capítulo 17 de este mismo libro, cuando la transfiguración dice: 7 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí más adelante sigue relatando, bueno, que apareció Moisés, apareció Elías y ellos, Pedro le dio unas palabras al Señor y todo aquello. ¿Por qué? Porque todavía no podían captar lo que el Señor les estaba mostrando. Dios les estaba mostrando a ellos en ese instante. Dios estaba compartiendo con ellos, como decía el hermano Celestino, eso que Él tenía guardado, que Él lo tenía oculto de los demás, y solo escogió a estas 3 personas para revelarlo, para mostrárselo, para que ellos pudieran darse cuenta que este era el Hijo de Dios y que tenía poder con lo espiritual, porque se les presentaron 2 personas que habían partido de este mundo hace muchísimos años atrás. Y así como el Señor Jesucristo lo hizo, les estaba queriendo decir que así también lo iban a hacer ellos. Que así también, de la misma manera como yo lo estoy haciendo, también lo van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor nos los prometió. El Señor dijo que nosotros debíamos tomar ejemplo de Él para que entonces pudiéramos ir y predicar la palabra y hacer grandes hazañas, grandes cosas. Y dice la Escritura que cosas aún mayores de las que el Señor Jesucristo hizo, haríamos también nosotros. Amén. Entonces, es necesario que nosotros podamos ver, y también nosotros podemos reflejar de acuerdo a la palabra y decir de que, bueno, no es nada más en la parte espiritual, pero es lo más importante, porque también en la parte terrenal también Dios nos bendice. Dice la Escritura que mejor es dar que recibir. La palabra de Dios dice acá en el libro de Corintios, en el capítulo 2, en segunda de Corintios, vamos a buscarlo por aquí, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, en el verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cuando tú das, Dios también bendice tu vida y Dios te multiplica. Hay bendición por todos lados cuando tú das de lo material y cuando tú das aún más de lo espiritual. La bendición es mucho más grande, es mucho más poderosa. Entonces, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, gloria a Dios, capítulo 5, en el versículo 12, vemos una gran hazaña también de lo que ya venía haciendo el Espíritu Santo
en la vida de los apóstoles. Esto que el Señor Jesucristo compartió cuando estaba en presente con ellos, el cual enseñó, entonces ya ellos después comenzaron a dar fruto de lo que ellos habían aprendido, de lo que el Señor Jesús compartió con ellos. Entonces ellos fueron llenos también de ese poder. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una gran obra, algo totalmente majestuoso, que iba a continuar acrecentando la fama de estas personas. ¿Por qué? Porque en un momento ellos compartieron con Jesús, y en otro tiempo estaban compartiendo con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros dedicamos tiempo para el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces nosotros compartimos con el Espíritu Santo diariamente? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Dios, pero es que tú no haces, ¿por qué no se ve el milagro? ¿Por qué no se ven tantas cosas? Nosotros debemos darnos cuenta que estos apóstoles fueron instruidos por el Señor, pero después eran guiados por el Espíritu. Guiados, es una cosa que tú seas guiado por tu propio conocimiento, por tu propia mente, a cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Estos grandes hombres de Dios eran guiados por el Espíritu, pero ellos compartían con el Espíritu. Ellos vivían con el Espíritu. Ellos en todo tiempo estaban sujetos al Espíritu Santo. Es necesario que para que nosotros podamos ver cosas aún mayores de las que el Señor Jesucristo hizo, nosotros podamos compartir con el Espíritu Santo. Que nosotros tengamos un compartir diario. Cuán hermoso y cuán agradable es compartir con el Espíritu Santo. En todo tiempo sentir ese abrazo, sentir esa llenura, sentir ese gozo, sentir ese respaldo del Espíritu Santo de Dios. Y para nosotros poder ver cosas mayores, tenemos que tener una mayor entrega con el Señor. Tenemos que tener un mayor compartir con el Espíritu Santo. Porque a veces nosotros creemos que es así, rápido, pero no es rápido, todo tiene su tiempo. Para nosotros poder alcanzar muchas cosas tenemos que ser pasados por el fuego, dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros somos pasados por el fuego, somos refinados, y el Espíritu Santo comienza a hacer grandes cosas en nuestra vida, y entonces nosotros vamos a comenzar a hacer, a dar, a fomentar esa palabra, a propagarla. Y entonces muchos también comenzarán a hacer. En este tiempo hay muchas iglesias, hay muchas personas buscando a Dios. ¿Por qué? Porque hay necesidad, hay comezón de oír. Quizás, bueno, como dice la Escritura, la Biblia dice que muchos se juntaban para hacerlo de acuerdo a su propia prudencia. Pero nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo para estar en la verdad, para ahondar en la verdad. Entonces, dice aquí ya para finalizar en el libro de Corintios, segunda de Corintios, en el mismo capítulo 9, en el verso 9 dice:
como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es necesario que nosotros comencemos a repartir la justicia de Dios y ser justos en todo tiempo, sabiendo que tenemos que amar al Señor, porque dice la Escritura aquí que su justicia permanece para siempre. Dios es justo siempre, nunca va a fallar, y su palabra permanece también para siempre y se cumple, y nosotros estamos para compartir. Dice la Escritura que somos cartas leídas al mundo, y así como el Señor comparte este tiempo con nosotros y el tiempo que nosotros compartimos con el Espíritu Santo, porque nosotros es nuestro tiempo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, porque también la Escritura dice que llegará el momento en que el Espíritu Santo se irá de aquí de esta tierra. Entonces nosotros debemos aprovechar el tiempo. Nosotros debemos compartir aún más con el Espíritu Santo para poder ser llenos de Él y entonces compartir con los pobres. ¿Con los pobres de quién? Los que no tienen comida, sí también, pero los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, porque hay mucha gente pobre de espíritu. Amén. Amén. Que para el Señor sea toda la gloria y sea toda la honra. Amén. Amén. Gloria